trabajando y los vínculos que estamos haciendo. Así que el primer argumento, decir que la música es nuestro mediador y nuestra ayuda para pensar. Siempre las canciones que hemos elegido hasta acá, si ustedes recuerdan, Un niño en la calle, el primer encuentro, la semana pasada el encuentro pasado con Walsh, María Elena Walsh, hoy que sumamos los dos grupos que escuchamos recién. Siempre los planteos tienen que ver con situaciones de violencia, con situaciones de sufrimiento, con situaciones de exclusión. Y a la par, ayudamos a pensar desde autoras y autores que nos ofrecen argumentos en este sentido. En el primer encuentro les propusimos analizar en pequeños grupos cinco grandes casos, que en realidad lo que hace cada uno de esos casos es poner en situación ejemplos con los que nos vamos a encontrar en el proceso de trabajo en las instituciones educativas. Si recuerdan, estuvimos trabajando con la situación de Ramona Medina, Ramona perteneciente a una villa de Capital Federal. Estuvimos trabajando con los ejemplos de subrogación de vientres, muy frecuentes en los días en los que transitamos. Estuvimos trabajando otro de los casos en la línea del abuso policial, sobreviviente de prostitución y trata y racismo. La idea que estos casos nos ayudaran a pensar situaciones de exclusión en los que estábamos viviendo. Me ubico un minutito aquí. Entiendo que ya podemos ser casi... ¿Se está viendo bien la pantalla? No, no estás compartiendo. No de compartir. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Amplío como para poder ubicarnos acá. Tengamos el recaudo, recuerden que siempre nuestras clases van a comenzar por esta estructura o una que puedan pensar ustedes y llevar adelante ustedes, es nuestra herramienta fundamental. Con esta estructura avanzamos en la cursada, con esta estructura organizamos los parciales, con esta estructura hacemos el trabajo, el parcial integrador con el que se promociona la asignatura. Por lo tanto, es bien importante que nos podamos familiarizar con ella, no para reiterarla, ni insistir, ni sostenerla, pero sí para que sea el encuadre y el marco de referencia común que tenemos para empezar a pensar nuestro encuentro. Hemos dicho entonces que nuestra propuesta de enseñanza desde la perspectiva curricular es entender al currículum como un proyecto político, y en este caso tenemos el auxilio de poder pensar que ese proyecto político avanza a favor de específicamente una escuela democrática, una educación democrática, en una institución democrática. Insistimos con esta conceptualización porque nosotras vemos en este momento, en contextos de pandemia, como lo vemos en la situación general de las políticas neoliberales, que esa educación, esa escuela democrática, y en particular la escuela pública al interior de la educación democrática, la vemos en saque, en jaque, en riesgo. Hemos dicho que esto no es contemporáneo, hemos planteado que las situaciones de riesgo y de indefensión se vienen planteando desde buena parte de avanzado el siglo pasado. En particular hemos visto las expresiones de mayor riesgo en
finalizado los gobiernos militares, en particular los gobiernos de las décadas del 60, 70 y la del 76 el último. Si ustedes alcanzaron a advertir, tanto Ciro como Woz hablan de los bastones están vivos, los lápices siguen escribiendo. Esta expresión tiene que ver con lo sucedido en las universidades públicas y con lo sucedido específicamente en gobiernos militares. Las noches de los bastones largos, el momento en que la milicia somete fuertemente a estudiantes universitarios en situación de protesta y rebeldía, y esos lápices que toman la palabra de la resistencia y de la defensa, en ese caso no era solo la educación pública, sino de un gobierno que se fuera restituido en términos democráticos, y permanentemente es la expresión que sostiene la universidad pública y a la educación pública en desmedro de gobiernos que posteriormente no fueron gobiernos de facto, pero que asumieron esta ideología neoliberal, esta ideología capitalista de la que estamos hablando, y que es el encuadre de toda nuestra materia. Porque es fundamental entender en ese proceso, y me encantaría pasar otra transparencia si esto fuera posible, pero no sé, por alguna causa no. Desde ese lugar es que nosotras les propusimos pensar que la escuela, la educación pública, era el mejor lugar para aprender a vivir juntos, juntas, juntes, de la mano de Julio Torres. Y en ese sentido, yo me gustaría poder poner en diálogo y poner en discusión sobre todo esta idea fuerte que plantea Julio en la grabación que les propusimos compartir de la entrevista, pero también lo hace en sus textos contemporáneos y en sus textos de la década de los 90, de que la educación está en riesgo, la educación pública está en riesgo, porque las políticas neoliberales, políticas de alta concentración económica, políticas que les preocupa un Estado mínimo, reducido, en donde la escolaridad también se reduce, lo podamos poner en tensión. No hace más de 10 minutos voy a esta imagen, cuando planteábamos la exclusión, porque buena parte de lo que sucede tiene que ver con estas relaciones, con cómo la trilogía Estado, medios de comunicación y mercado instituyen un significado. Y les contaba que hace no más de media hora que tocaron timbre en casa a dejar un folleto. El folleto es de un partido nuevo que se llama Partido Libertario. No lo alcancé a escanear, lo pongo delante de la cámara para que me crean, no es un acto de fe lo mío. ¿Alcanzan a verlo? ¿Un poquito? No se ve nada. Sí, profe, se ve. Sí. Bueno, dice, principios de libertad. Somos una agrupación política que defiende la libertad de los individuos. La libertad, la corriente liberal en La Pampa ya tiene partido. 3 principios defienden nuestras principales intenciones de gobierno: libertad individual, libre mercado, Estado mínimo. ¿Qué les parece? Estado mínimo, para comparar y contrastar con Julio. Nos parece claro, está bien claro. Sabían que iba a dar Julio y te llevaron el material a domicilio, un delivery. Esto está fantástico.
Por supuesto, somos los que pagamos los impuestos más grandes del mundo, el Estado gasta más de lo que recauda, son nuestros impuestos los principales perjudicados, no bajan los precios, el salario rinde menos, los países nórdicos tienen la presión fiscal por persona más baja del mundo, imitémosla. Todos eslogans, ¿no? Libre mercado. Proponemos firmar tratados de libre comercio y quitar todo tipo de restricciones. Obtener productos a un menor precio y a mayor calidad. Igual que en la época que éramos los más ricos del mundo. Libertad individual. Todos tienen el derecho de perseguir su proyecto de vida sin interferir violentamente con el ajeno. Proponemos un Estado laico, estamos de acuerdo, libertad de culto, libertad de que cada persona se autoidentifique como así lo sienta. Todo privilegio a las minorías solo profundiza, todo privilegio a las minorías, ¿se entiende? Solo privilegia la desigualdad y la marginalidad. Cada persona debe ser tratada por sus actos, su condición humana, y no por su etnia, sexo o condición física. Impresionante la mezcla de cuestiones, ¿no? Así que digo como para que estemos al tanto de que hay otra gente que piensa en sentido contrario a lo que les estamos proponiendo pensar desde esta cátedra. Y por eso vuelvo a las preguntas para poner foco, vuelvo a las preguntas que les invitamos a hacer para ver el video de Jorge Torres. ¿Pudieron verlo al video por segunda vez? Sí. Sí, yo lo vi, hay una parte que está bastante buena que dice Jurgo, que crean una escuela que es para todos nosotros, pero para todos nosotros y para los otros. Los otros vendrían a ser los casos más vulnerables donde no tienen acceso, no pueden asistir a la escuela por diferentes motivos. Y dice, imagínate si esos ya están así, imagínate los que tienen diferentes discapacidades. Esos son los más vulnerados todavía, peor. Bien, Ni siquiera le bien, puede dar una mano para que tengan una educación más eficaz para ellos. bien. Buen aporte ese, buen aporte porque nos ayuda a pensar. Él está preguntándose específicamente por estas condiciones y estas políticas, yo lo presentaba un poquito más adelante, por estas políticas globales, ¿no? Y por estas políticas neoliberales. Y dice con mucha claridad, tomo las palabras del compañero, que estamos viendo niveles de desigualdad que no veíamos, no es que no estaban, no veíamos con esta precisión. ¿Y qué hace, digamos, como para ir ordenándonos, si quisieran y pudiéramos compartir esta idea de las preguntas que ofrecimos para trabajar? Podríamos pensar, esta actividad la hicieron más bien individualmente, pero como para poder compartir. La primera pregunta que nos hacíamos, si no recuerdo mal, para orientar el trabajo práctico era, ¿qué cosas hacen que nosotros veamos naturalizado del sistema educativo y de este neoliberalismo en el que estamos? ¿Alguien tiene ganas de tomar la palabra? Yo creo que a eso se refiere, que nos naturalizan ver las formas en cómo funciona todo, cómo todo el tiempo se producen las clases sociales, o sea, el que nace obrero termina siendo obrero de nuevo, no lo llevan a que tengan, no sé, un pensamiento más crítico, que sea más autónomo, más independiente, que participe. Todo el tiempo se te repite lo mismo y ellos lo ven como natural directamente, o que siempre fue así y tiene que seguir siendo así. Ellos lo ven, nosotros no, nosotras no.
¿Esta naturalización es de algunas y algunos o es un proceso en el que estamos todas y todos involucrados? Estamos todos. A ver, Marce. Yo para mí es como que al no problematizarse en la escuela lo que damos, estamos ajenos también a la realidad. Entonces como que, no sé, el problema es de los otros, nosotros estamos bien. Como que estamos salvadas y salvados, en ese sentido. Sí, es como que es natural, digamos. Siempre hubo y tienen que haber y no sé, a mí no me afecta, entonces sigue todo igual y ya es como normal, digamos. Cuando una se pregunta en relación a, piensen un minutito acerca de sus compañeras y compañeros del jardín de infantes, que planteamos en alguna ocasión. ¿Cuántos de esos compañeros finalizaron nivel inicial? Ustedes vayan llevando cada cual su cuenta. ¿Cuántos terminaron primaria? ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos terminaron secundaria? ¿Y cuántos están en la universidad? ¿Y qué pasó con los que no están en la universidad? ¿Qué mensaje recibieron? Yo creo, profe, mucho, hola, buenas tardes, o buen día. Hola, Eileen, ¿cómo estás? Yo creo que, bien, yo creo que en el secundario, muchas veces en la escuela, yo veía que los profesores como que te decían, ah, tu papá es albañil, bueno, vos vas a ser albañil. Tu papá es como que no le daba a decir, bueno, podés estudiar, podés terminar el secundario y hacer una carrera si querés. Es como que, no sé, como decía el compañero, yo creo que de la escuela influimos mucho en eso, en el futuro de los chicos. Aileen, ¿y vos de qué carrera sos? Del profesorado de matemáticas. ¿Te parece, se te ocurre imaginar que esto es un mensaje explícito que damos? ¿Esto tendrá que ver con la enseñanza de la disciplina? ¿Tendrá que ver con la situación que estamos viviendo? ¿Con qué te imaginas que esto puede tener que ver? No sé, tal vez es político. O a lo mejor te lo pregunto de otra manera. ¿En qué momento, te lo pregunto a vos, Aileen, porque hiciste el aporte, pero lo pregunto al grupo, ¿en qué momento, cuáles son las señales, cuáles son los signos por los que una persona construye la idea de vos no podés otra cosa? ¿Lo podrías identificar? Sí, tal vez porque al compañero le costaba más aprender, o sea, tenía un poco más de dificultad, o por tal vez lo económico. Yo creo que Y las dificultades de aprendizaje, ¿las podríamos pensar como dificultades de enseñanza? Me gustaría proponerles pensar esta situación, porque si no pareciera que... Chachi, Cindy, yo creo que también es el ambiente escolar. Porque, por ejemplo, a mí me pasó en lo personal que con las profesoras que me habían tocado, sinceramente, no me daban ganas de estar en la escuela, pero tenía que ir porque sabía que tenía que terminar el colegio. En cambio, después vos pisás la facultad, es un mundo distinto, y a vos te dan lugar a hablar y no importa quién es tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo. Sos uno ahí en la facultad y tener como la misma posibilidad del hijo del, qué sé yo, del enfermero, del doctor, del abogado, del que corta plantas o del que no hace bien. nada. Vos estás pensando como que hay una escala más local, más de una ciudad más pequeña, o de la localidad, o del barrio, o del contexto, que conoce mejor tus relaciones parentales y desde ahí
juzga, llamémosle así, desde ahí interpreta. Y eso en la universidad no pasa. Claro. Entonces yo te repreguntaría, Cindy, a vos que hiciste el aporte y al resto del grupo, ¿y la universidad no tiene modos de mostrarte que no podés? Aunque no sean Sí. tu padre, tu madre, tu abuela o tú, las referencias familiares que hiciste en la secundaria. Yo creo que sí, porque he escuchado muchas veces, por ejemplo, en el caso de ser mujer, he escuchado Bien, muchas veces que hay comentarios que en la Facultad de Ingeniería de acá de nuestra universidad, a muchas chicas, los profesores varones les han dicho, ¿qué haces acá vos siendo mujer, estudiando bien, esto? Esa es una sí, forma también que la universidad destruye. bien. O en mi caso, por ejemplo, ¿qué tal, profe? Buenos días, nos saludé. Hola Agustín, ¿cómo Eh, estás? bien. ¿Cómo Yo está todo también, por ahí? bien, por suerte mucho frío, pero bien. Bien. En mi caso, que también estoy en jurídica, influye mucho la intransigencia o la soberbia que tienen los profesores. Nosotros, yo en ese sentido con mi facultad soy muy crítico hacia los docentes porque está el mensaje equivocado de que por ser un excelente abogado o ser juez o tener 20.000 doctorados son buenos docentes, un mensaje totalmente errado porque no es así y desde mi punto de vista, y bueno, y eso lo aplican en las clases. Yo he estado en finales donde el profesor básicamente te humilla y no querés ir más. Yo lo vi con un compañero que el profesor, no voy a dar nombre, pero agarró y dice, el chico no sabía la respuesta y agarra y dice, ay, dice, yo no puedo aguantar que este chico no sepa nada. Agarró, se paró, lo dejó ahí en la mesa y se fue y bueno, todos nos quedamos mirando. Claro, se fue a buscar un mate, galletita, porque y el chico Ujú, estaba ya que lloraba. ujú. O después, bueno, teníamos un profesor que ya no está más, que era igual, o sea, no podías rendir con él porque ya su persona te daba miedo y conozco muchos chicos que abandonaron la carrera porque esa materia no la pudieron sacar directamente, terminaron saliéndose. Ahora que ese profesor ya se jubiló y no está más, y Vuelve. algunos volvieron, Ujú. pero es, Bien, bien. así fue en Chachi, muchos. otro Gracias por el ejemplo. aporte, Agustín. Espérame, Cindy, un minutito que ya te doy la palabra, porque No, no, soy Juli. Ah, Juli, perdón. No, no hay Entre, problema. entre lo que no veo, pero no. Teneme paciencia que vamos despacito. Sumamos entonces como para poder ir haciendo un pequeño punteo, ¿no? Agustín habló de varias. Cindy planteó que hay relaciones nosotros le llamaríamos en términos curriculares, relaciones de poder, relaciones jerárquicas, que lo podía ver mejor en su localidad o en su escuela, sumándole condiciones de tipo más familiar, que hacían que esas condiciones devolvieran determinado sitio social. Ante la pregunta de si la universidad no tiene en cuenta estas cosas, que después iremos viendo si las tiene en cuenta o no, pero en el argumento de Agustín fuertemente aparece que sí hay modos de exclusión y los pone específicamente en la palabra autoritaria docente, que no democratiza el saber, no solamente no lo convida, sino que humilla a las personas que no pueden hacer una respuesta del estilo a la que está esperando. Recuerden cómo se construye la subjetividad de las personas, recuerden cómo se construyen esos procesos de subjetivación. Ustedes han transitado psicología y están bien, con buenas herramientas en ese sentido. ¿Qué pasa con una institución concebida democrática, como lo es la universidad, que delega en el autoritarismo docente, en la vergüenza, en la humillación, al punto del llanto, está diciendo, ¿no? Dando cuenta de niveles de sufrimiento importantes. ¿Qué sumamos a ese aporte, Juli? No, lo que quería agregar a lo que decía Agustín era del tema de los profesores en una mesa de examen.
propia, mía, me pasó de que fui a rendir un final y era el primer final que rendía en la universidad. Bueno, iba con todos los nervios al ser el primero y todo eso, y bueno, me confundí en un concepto, y se me empezó a reír, se reían. Me empezaron a decir, ¿cómo no te vas a saber ese concepto? Así no te podés presentar a rendir. Y se me empezaron a reír. Entonces yo dije, bueno, le digo, profesor, me retiro, me doy baja yo de la mesa y me presento en la próxima. No, vos si yo no lo digo, vos no lo podés hacer. Es que si no sé los conceptos, ahora con todo esto, mi cabeza se puso en blanco, le digo yo. No es por una falta de respeto a usted ni nada de eso, directamente quiero retirarme. Que se me reenojó, sí, me desaprobó, era obvio, pero a lo que voy es eso, fue una falta de respeto del profesor hacia mí al no saber un concepto. Venía bien, y al no saber un concepto, reírse. Entonces, eso es una cuestión, viste, de que no... Te demuestran que te bajan la categoría, el no poder. Claro. Estamos de acuerdo, sobre todo, y respecto al ejemplo que estás planteando, es un derecho que vos tenés, decirle al profesor, no me siento bien, hasta acá llegué, pensé que se iba a desarrollar por otra vía, así que, listo. Estás reconociendo, igualmente seguramente en el transcurso de la cursada, de las otras asignaturas, vos habrás ido tomando fortaleza en los modos de intervenir, ¿no? Y en los modos de responder y demás. Pero primer examen, primera experiencia universitaria, 17, 18, ponele, Agus, Julie, con una trayectoria escolar secundaria seguramente exitosa, porque en la mayoría de los casos los y las excluidas no ingresaron a la universidad, que era el primer escalón que a mí me interesaba poner foco. Nosotras en nuestras cursadas, y de hecho lo podemos hacer el ejercicio hoy nuevamente, si hace 3 años, hace 2 años empezamos 40 compañeros de matemática, miremos para el costado y quedamos 10. Si hace 3 años comenzamos 25 compañeras de biología, miramos para el costado y somos 4. No sé, si le pregunto a Noé, que el viernes recibe su título, Noé, tal vez, ¿con cuántos compañeros y compañeras comenzaste, Noé? Y como 50 éramos. Bien, ¿cuántos se gradúan el viernes? ¿Cuántas? Del año que arranqué yo, somos 5. Bien. ¿Qué habrá pasado? Gracias, Noé. ¿Les parece que toda la gente tiene dificultad? ¿Les parece que en todos hubo incomprensiones básicas, saberes no construidos en el secundario que nos dejaron en soledad en este tramo? ¿O hay otros procesos de exclusión más sutiles, más edulcorados, más capilares, que necesitamos poner en foco y empezar a mirar, porque en la vivencia propia estamos en mejores condiciones de visualizar. El ejercicio es retomar fuerzas para nuestra propia confrontación en términos universitarios, pero además ponernos en esa situación empática de profesoras y profesores en cómo se siente un estudiante que va a estar en mi sala, que va a estar en mi curso, que va a estar en mi hora de clase, que no puede apropiarse de ese saber. No porque no sepa, acá los ejemplos que han dicho, tanto Agustín como Julie, ninguno de los dos dijo que los profesores no sabían. Pero los dos dijeron que no habían podido comunicar, los dos dijeron que no habían cumplido su función docente. No alcanza con saber y saber mucho, si todo tiene que ver con los niveles de autoestima. Necesitamos saber comunicar porque estamos en una institución en la que se cumple el proyecto político. Por eso estamos desmenuzando estas experiencias de exclusión. Y estamos preguntándonos entonces desde ese detalle, desde ese sentido común y desde esa capilaridad, nos estamos preguntando
¿Y qué tiene que ver la exclusión ramona y las políticas neoliberales? ¿Y qué tiene que ver la trata de personas, la prostitución y los niveles de exclusión que vive esta sociedad? ¿Dónde habrá estado la escuela en las personas trans que no pudieron apropiarse de ese saber? ¿Dónde están nuestras propias compañeras trans? Porque no es que desaparecieron, e iniciaron su carrera. ¿Las estamos acompañando? ¿Estamos generando un espacio en donde, por ejemplo, visibilicen la identidad con que se autoperciben? ¿O siguen siendo marginadas en nuestras propias aulas, con nuestras propias profesoras y profesores, sumado a chistes de mal gusto, observaciones y puntos de vista? Ni hablar de situaciones de acoso. Digo, en algún momento Silvia podrá contarnos el tránsito y el trabajo del protocolo en relación a situaciones en donde se intentan visibilizar modos de denuncia, de señalamiento, de dar cuenta de ese tránsito por experiencias que no queremos que se repitan. Y que acompañado del autoritarismo del saber, toman forma en estas prácticas. Entonces, estamos en instituciones que pueden ser fuertemente exclusoras. De ahí a que necesitamos pensarlo, pensar nuestras prácticas, pensar nuestra vida en común, pensar estas experiencias que desde el lenguaje, la compañera decía, estas carreras no son para ustedes, cuando se refería a las concepciones de género en ingeniería, tal vez pase más cerca que en ingeniería. Las compañeras de veterinaria mencionan con mucha frecuencia todos los chistes, la humorada que implica el tratamiento con los animales, y porque hay prácticas a las que están permitidas en estos términos sexogenéricos. En esos trayectos, por ponerlos en espacios que son más visibles, allí están las relaciones de poder que necesitamos explicitar y que necesitamos poner en palabra. Agustín, vos estás queriendo decir algo. ¿Yo? ¿No? Ah, no, No. no, yo como te vi el rojito de la voz nada más. Estamos Profe, acá. Dale, yo quería decir otra forma de exclusión antes que se me vaya la idea. vamos. Por ejemplo, la universidad no tiene en cuenta que hay chicos que trabajan, bueno, por ejemplo en mi caso. Entonces, como que, por ejemplo, en mi carrera, los horarios me cambian de cuatrimestre a cuatrimestre y tengo a la mañana, a las 10 de la noche, en cualquier momento. Nada, entonces por lo general siempre tenés que estar dejando materias o nada, tenés que andar a 1000 y como que, o sea, no está preparado para gente que trabaje, sino que solamente tenés que dedicarte a esto y nada, no todos podemos dedicarnos solamente a estudiar. Bien. Está muy bueno el aporte, Marce. Nosotros somos una de esas materias que damos clase, que buscamos algunos horarios estrafalarios para que no coincidieran, sobre todo del mediodía, con horarios más complejos. Tenemos compañeras y compañeros que están con niños. Esa Claro, es por otra eso, de y esto exclusión. tiende, o sea, tiende como si vos no te aguantás el proceso, nada, te excluye la universidad. Bien. Me gustó esa frase, ¿eh? Si vos no te aguantás, ¿sí? ¿Quién más? No, profe, perdón que interrumpí. Yo lo que me gustaría agregar al tema, justamente, pero ya directamente adentrándonos en la secundaria, creo que también puede ser la indiferencia de los docentes. No me importa qué le pasa a mi alumno, si deja la escuela, no deja la escuela, si quieres continuar una carrera o no, si quieres, qué quiere hacer de su vida. Me parece que eso también es
más en esas edades que el adolescente, en muchos casos, bueno, pasó en el mío en particular, tuve muchos compañeros que no tenían a nadie alrededor, ni a los padres, ni a los... Y teníamos, yo nunca, esa frase siempre me quedó porque, de hecho, con esa profesora me llevaba muy mal, justamente por esas cosas. Por indiferencia me refiero a que, por ejemplo, una profesora un día nos dijo en la clase: lo que a ustedes les pase a mí no me importa, porque yo a fin de mes cobro el sueldo igual, yo voy al cajero y tengo mi sueldo igual, así que lo que a ustedes les pase a mí me da igual. Si no quieren hacer nada, no hagan nada, total, yo cobro por estar acá. Y siempre me quedó esa frase, porque dije, o sea, bueno, me parece que siempre pensé, y hoy que ya estoy con otra mentalidad, podría, en su momento no se lo dije, porque no tenía las palabras ni la idea, pero lo he dicho, entonces me parece que estás en el lugar equivocado, porque no, creo que si vas por eso únicamente, ya está, me parece que le erraste. Está bueno pensarlo porque en todo el trayecto que venimos compartiendo y en lo que sigue de nuestra cursada común, de nuestra concepción política, de nuestra concepción ideológica, el sentido de la formación profesoral está en la alteridad, está en el otro y en la otra. Este es necesariamente el sentido político que les estamos proponiendo pensar. Desde ese lugar es que estamos escuchando a Jurjo. Jurjo está diciendo, en esto que vos traducís como indiferencia, no me importás, hace lo que sea, este mensaje que es el más duro, ¿no? Porque hay muchos trabajos de investigación en donde la psicología ha podido sostener que los procesos de autoritarismo son muy complejos en la construcción de la persona, pero el más complejo de todo tiene que ver con la indiferencia, con aquel que dice vos no me importás. Es preferible el llamado de atención, el llamado aún severo, en el sentido de que esa representación indica te importo y me das tu consejo, tu palabra o tu reprimenda, por más que no compartimos esa estrategia. Pero el abandono es fundamental y es lo que entiendo pone en tensión más fuerte el sentido de la escolaridad, el sentido de la alfabetización en la vida de un pueblo y en la vida de las personas. Por eso este primer tramo en donde nos ponemos y nos familiarizamos con estos argumentos que nos plantea Jurjo y que nos invita a pensar estos procesos que se han naturalizado. Imagínense un médico diciéndole, una médica diciéndole a su paciente en la sala de operaciones, no me importás. Lo mismo me da que salga de ahí el corazón andando o no. Imagínense digo por poner analogías con profesiones sobre las cuales podríamos no dudar, pero que ambas, docencia y medicina, están atravesadas por lógicas neoliberales. Están atravesadas por estas lógicas en donde producir dinero es lo más importante y que aquello que no produce puede generarnos o el sufrimiento de no puedo avanzar o la incomprensión de un modelo que se restituye en ese significado. Entonces, la desigualdad es una construcción cultural, no es natural. La gente no está en ese lugar porque llegó tarde al reparto de nada, sino porque hay una construcción que los ubica, que les da sentido, y que por eso preguntábamos en el video cómo se visibilizaba la desigualdad, ¿no? En las palabras de Jurjo, y cómo tomaba en esos significados, particularmente en el lenguaje contemporáneo de la pandemia, algunas de esas señales. Cuídate, quédate en casa, ¿se acuerdan que habíamos charlado en términos de pandemia específicamente? Pero que podían ser traducidos a el quédate en casa todo el tiempo, como el ejemplo de no me importás, lo mismo da que estés o no estés en ese lugar.
la empatía que tenemos que generar, es imposible pensarlo. Entonces la educación pública ahí está poniendo en tensión esta concepción de nosotros, de la que está hablando Jurjo, y por eso necesitábamos ponerla en tensión. De allí a que le habíamos invitado a pensar que las políticas públicas y los sistemas educativos deben ser la herramienta, entendemos nosotras, para poder pensar juntas y juntos que somos parte de un Estado que ha organizado un gobierno. Estoy intentando atar los ejemplos que están planteando, los argumentos que pudo habernos ofrecido Jurjo en su video o en su documento, para poder pensar cómo una sociedad delega, siempre que hablamos de la teoría curricular, hablamos de dos relaciones fundamentales que tienen que ver en cómo una sociedad prepara a las personas que integran ese grupo con sus características, y cómo lo hace, qué le exige, qué le pide a esa escuela. Si pensamos en nuestros abuelos y bisabuelos, algunos de ellos migrantes de principios del siglo pasado, la escuela le ofreció la escolaridad, le ofreció una bandera común, le ofreció una lengua, le ofreció unos saberes básicos. Seguramente hoy esta sociedad le está exigiendo otras cuestiones a esta escuela. Y por eso de esa relación es importante no perder de vista que un sistema educativo se enmarca, en nuestro caso, a favor de la construcción de ciudadanía. ¿Por qué? Porque necesitamos pensar ese proyecto político cada vez más justo, cada vez más democrático, cada vez más fraterno, cada vez más solidario, cada vez más sustentable. Miren las características de las que estamos hablando, siempre de la mano de Jurjo, ¿no? Siempre de la mano de cómo está pensando ese sistema educativo, que se pone al servicio de un proyecto político en esa construcción de ciudadanía, en donde organiza discursos y prácticas a favor de las personas con las que trabaja. ¿Cuál es la función central de esa ciudadanía? Acompáñenme un ratito en estos argumentos. La función central de esa ciudadanía, dice Jurjo, es prevenir, detectar y resolver, voy poniendo las flechitas para que podamos seguir este relato, la construcción de la ciudadanía ayuda a que podamos prevenir, detectar y resolver desigualdades e injusticias humanas. ¿Por qué? Porque esas desigualdades que nosotras vemos como naturales son construcciones culturales que han hecho que determinadas personas pudieran acceder a determinada escolaridad, a determinado trabajo, a determinado modo de funcionamiento. Al poder prevenir y detectar esas injusticias, lo que hacemos, si esta escolaridad se presenta fuerte, es cuestionar a ese sistema que maneja solo el capital, que prioriza el dinero y el conocimiento sobre la vida de las personas, ese sistema que básicamente ha descrito como neoliberal, conservador, neocolonial, pero nosotros hemos dicho además que nos va quitando el oxígeno básicamente, porque ese sistema con estas características mutila nuestros derechos, nos hace perder nuestros derechos, porque nos hace pensar que todo lo público, por ejemplo, como prefiere
y prohija, está bien dicho, defiende al capital económico, todo lo que viene de la mano de lo público es destruido. Paro un minutito acá para que podamos hacer y pensar. ¿Qué características le atribuirían ustedes a la educación privada y cuál a la pública? ¿Qué cosas les parece que hacen que la educación privada tenga mejor prensa que la educación pública? ¿Quiénes trabajan en cada uno de los sistemas? ¿Qué prácticas se hacen? ¿Qué construcciones se sostienen? ¿Quién me ayuda en esto? Chochi, perdón, Andrés habla, no sé si. Sí, Andrés, te escuchamos. Estamos con Jurjo, ¿no? Sí. Jurjo habla de que en la privatización es como que él dice algo como que se arma un gueto, puede ser, como que ellos se ponen las barreras de ellos para adentro, se cuidan ellos de los otros. Bien. Sí, no sé si va a decir algo. No, te iba a preguntar, en general, ¿qué servicio tenemos privatizado? A ver, como para entender quién se cuida a quién en el ejemplo que estás diciendo muy bien. Seguramente las y los compañeros que estamos en el aula tenemos agua, luz, electricidad, telefonía celular. Claro, tienen otros, claro, como decir, tienen otros servicios a favor, seguramente tienen en la casa servicio a muchas computadoras, por ejemplo, los teléfonos, internet, que vuela, no sé, muchas cosas que ponían en chicos que van a escuelas públicas son más humildes en ese sentido. Bien, pero mirá vos que inmediatamente asociamos lo público a chicos humildes, ¿verdad? Claro. Esa fue tu expresión, chicas y chicos humildes. Claro, hablando en una ciudad, por ejemplo. Claro. En un pueblo es lo que te ofrece, no. ¿Qué hace un pueblo que tiene una única escuela, como pasa en la mayoría de los pueblos de La Pampa, que tiene una única escuela y que es privada o que es pública? Y que va toda la comunidad a esa escuela. Bueno, en mi caso, en Calufú, era antes tipo semi-privada, la cuota creo que no alcanzaba a los 1.000 pesos anual. Bien. Y bueno, y ahora creo que ya se hizo pública, se hizo estatal, perdón. Pero no sé cómo funcionará ahora. Supongo que ya las cuotas no existen. Chachi. Sí, Cindy. Y, por ejemplo, las escuelas públicas que te hacen pagar cooperadora. Bien. Está bien, pero la cooperadora es una ayuda. Sí, pero te ponen un mínimo. Claro, sí. Pero acá me parece que las cooperadoras están funcionando como un grupo de padres que te ponen un monto y que está pensado en términos de ayuda. Es decir, no conozco a nadie que haya dejado de asegurar su escolaridad porque no participó de la cooperadora de su escuela en ese momento. Perdón, interrumpo. En donde yo vivo hay secundario público, semiprivado y público, y no hay tanta diferencia. O sea, en el privado pagan una cuota, pero los docentes que trabajan tanto en el nivel privado como en el público son los mismos. Por lo tanto, no hay una diferencia muy grande, como quizá ocurre en las ciudades. Y en cuanto a la cuota de la cooperadora, es una ayuda. Los docentes, cuando trabajamos en la pública, también pagamos una cuota cooperadora a principio de año,
para ayudar con la fotocopiadora, con los toners, con todos los gastos que eso implica. Perfecto. Profe, ¿Sí? yo quería agregar a lo que decían las chicas de la cooperadora. Hay en muchos casos, y ha pasado, que a muchos chicos se les ha prohibido sacar una fotocopia o algo por el hecho de no haber pagado la cuota. Eso O sea pasa. Bien. Igual, Igual, profe, sí, en mi pueblo hay 2 secundarios. Y los 2 son públicos, pero hay una diferencia terrible. Es como que, no sé si solamente son los chicos y también los profesores. Hay algunos profesores que te dicen que no hay diferencia, que ellos dan los mismos contenidos en una que otra. Pero es como que yo iba al Bardino y estaba el COSEPSI. Es como que el Bardino siempre lo tenían como que ahí iban los chicos más humildes, como que iban los peores, los que no estudiaban. E incluso en la otra escuela es como que siempre estaba llena, desbordada, no aceptaba más alumnos. Y si alguien se portaba mal o lo que sea, como que lo mandaban al Bardino. Ahí como que siempre hubo mucha diferencia. Y los 2 eran públicos. bien. O sea que hay señales que emite una institución respecto a la calidad de lo que va ofreciendo. El tema fuerte que plantea Jurjo entre lo privado y lo público tiene que ver con esta concepción que también transita en sus explicaciones, que formamos ciudadanos y no clientes. Los servicios privatizados en general, y por eso nos gusta ponerlo en tensión, porque en general sobre lo público hay permanentemente una sospecha. Sospecha de corrupción, sospecha de organización, sospecha de atajos, sospecha de que la persona que fue puesta en ese lugar fue puesta a dedo, sospecha del funcionamiento, porque hay todo un sistema estructurado para poner la confianza en lo privado, como que en lo privado no se gestan las cuestiones a dedo, no se resuelven situaciones por coima o por cualquier de estas cuestiones de connivencia, como se hace en lo público, y por eso nos gusta poner, aprovechamos el argumento de Jurjo para ponerlo en tensión, porque hay una representación de la cultura por este neoliberalismo tan instalado que tenemos en nuestras instituciones y en nuestras cabezas, atente acá, que lo privado es mejor. La semana pasada escuchaba que cuál era la diferencia entre adoptar la vacuna rusa y adoptar la vacuna de Oxford o otra cantidad de vacunas que anden en danza. Y el periodista decía con total tranquilidad, yo desconfío menos de esta vacuna porque lo está haciendo un laboratorio privado. Y entonces yo me quedo pensando y digo, pero ¿a qué intereses responde el laboratorio privado? ¿Al Vaticano? ¿A la Madre Teresa de Calcuta? Bueno, la voy a separar del Vaticano porque la verdad es que la estructura de poder del Vaticano es bien distinta a la de esta monja que menciono. ¿Qué nos hace pensar con esta ingenuidad de lo privado? Que no hay intereses en esa organización y en esa administración de manera tal que pueda transparentar lo que hace. Y la verdad que cuando empezamos a pensar, no hay diferencias en los sistemas de funcionamiento y en esa credibilidad total que ofrecemos sobre lo privado. La escuela privada es mejor. Vos decís, a ver, contame por qué. Y porque los profesores dan mejor clase. Y al rato alguien sale, como recién nos comentaba la compañera, pero son las mismas las profes que dan clase en esta escuela privada que en esta es pública. Es la misma persona y son las mismas sus clases, y no, porque acá hay un grupo de padres que le reclama y allá no. Y es mejor el retroproyector de esta escuela que el de aquella escuela, y sí, porque acá hay materiales didácticos que en la otra no. Hay unas prácticas y unos significados instituidos respecto a lo público que para nosotras es especialmente peligrosa, porque no lo privado no
no delega en sí mismo confianza en que las cuestiones funcionen mejor y mejor organizadas. Pero la explicación de universidad pública, universidad privada, y no, yo voy a elegir la privada porque allí están los mejores profesores y allí funciona mejor y allí se da clase todos los días, etcétera, etcétera. Digo como para que podamos ir poniendo en tensión a qué, o estando atentas y atentos a partir de ahora, de qué hablamos o de qué, en qué situaciones hablamos de público y de privado, y para estar atentas que permanentemente este sistema neoliberal que amplía y necesita contener, sostener, producir y seguir apropiándose del capital económico, de todo el capital económico, encuentra su razón de ser en las instituciones privadas. Y en este caso, el eje se corre, mientras que la pretensión de lo público era la construcción de la ciudadanía, la pretensión de lo privado es el clientelismo, en el sentido de que ellos y ellas ponen las reglas de juego. Díganme ustedes si tienen conflicto con la telefonía celular. Imagínense discutiendo con el holding que es dueño de la telefonía celular acerca si le descontaron bien, si les cobraron bien lo que tenían que pagar o no. ¿Contra quién pelean? Perdón, Chachi, me parece que hay una creencia popular que está bastante expandida, que la parte que es del Estado por ahí no tiene los recursos que tiene el sector privado. Por ejemplo, referido a la educación privada, los profesores van a estar mejores pagos, como decías vos, vas a tener mejores materiales didácticos, pero también está la otra parte que también nombrabas, que es la base, qué es lo que busca cada uno. Creo que la parte privada, como bien vos lo dijiste, su principal objeto es el clientelismo. O sea, no se enfocan en otra cosa, prioritariamente por lo menos. En la finalidad estás queriendo señalar de ambos. Sí. Bien, sí. Eso está bien claro. El tema es que al no distinguir la finalidad, demos por supuesto que todo lo privado sea mejor que lo público. Esto es lo que me parece que hoy tenemos que me gustaría que pudiéramos poner en tensión. Porque en esa trilogía de la que hablábamos, un Estado débil que no ofrece las garantías constitucionales, digo, nosotros transitamos, los que tenemos más de 25, transitamos los procesos por los cuales los mismos grupos delimitan, minan, desprotegen esos derechos que ofrece un Estado. Es decir, que el mercado avanza, reduce las posibilidades del Estado. Pienso en los ejemplos más clásicos de los 90. Argentina tenía recorrido el país completo con una red de teléfonos. El mercado lo muestra como deteriorados, viejos, inservibles, con falta de actualización. Rápidamente se deprimen las acciones, se deprime el significado de ese funcionamiento. El mercado tomó para sí, compró, es una manera de decir, porque lo ha comprado por valores insignificantes, esas redes de teléfono que en este momento ni las discutimos, porque ya es parte de la naturalización y del sentido común, compra esas redes telefónicas de manera tal que la telefonía celular pasó a ser un derecho a disputar individuo a individuo con una empresa, con lo que te deja en total soledad, como lo hace cualquier cliente. Sos vos que le disputás un significado y un sentido a la empresa que te provee un servicio. La escuela pública y la universidad pública está pensando en otra estrategia. Está pensando entonces en cómo no avanzar en estos significados tan individualistas, en estos significados
que nos dejan en soledad como grupo, que nos ha hecho creer desde ese mismo individualismo que lo público no tiene razón de ser, instala ese sentido común, construye subjetividades, y acá avanza Jurjo un poquito más, diciendo que construye subjetividades, ese mercado individual, ese mercado meritocrático, de que vos llegás porque te lo mereces, porque accediste a tu propia preocupación y tu propio desafío y tus propias posibilidades, y lo atento y atenta que estés ahí conquistando estas necesidades, construye subjetividades muy pegadas al deseo personal, a ir cumpliendo mis propias metas, como si cada una de esas metas y esas cuestiones no tuvieran que ver con unas políticas públicas, con unas políticas económicas, con unas políticas ambientales, con unas políticas de protección ciudadana que un Estado decide tomar. Entonces, en ese sentido, decía, y por eso la música que seleccionamos hoy, el primer grupo, el de los compañeros de física, ponen además en la foto, en el rostro de 3 expresidentes, como son Carlos Saúl Menem, De la Rúa y Mauricio Macri, 3 mojones de esa pregunta que se hace el grupo, ¿no? ¿Hasta cuándo esas vidas en riesgo? ¿Hasta cuándo esas vidas en peligro? Que en la otra canción son planteadas desde Woz, desde Ciro también, pero Woz, que toma la palabra específicamente, ¿quiénes son las armas que disparan? ¿A dónde van esas balas? ¿A quiénes representan? ¿Por qué esa indiferencia frente a una construcción cultural que necesita que nos encuentre preocupados en reducir esas desigualdades? Desigualdades que terminan en el asfalto, en la calle, y con muertos y muertas, que no tienen la posibilidad de tomar la palabra y de señalar, pero que en esas soledades económicas, sociales y culturales, las diferencias en clases sociales, este sentido común hegemónico que instala y que menciona Jurjo, esta escuela meritocrática o esta ciudadanía meritocrática en donde cada cual va haciendo su propio recorrido y encaminándose hacia sus propias necesidades, es donde no tienen cabida las Ramonas. En esos grupos en donde no tienen cabida las muchachas trans que describimos en los grupos que analizamos. Es donde no tienen cabida las muchachas que alquilan sus vientres porque han encontrado un modo de sobrevivir a las condiciones socioeconómicas de su grupo cultural. Por eso Jurjo dice, atenti, atenti, atenti. Este sistema neoliberal, conservador, está generando subjetividades egoístas. Miren qué duras son sus palabras. Egoístas, egocéntricas, sujetos pasivos, que no alcanzamos a entender nuestro propio poder, sin posibilidades de cambios y transformaciones, ansiosos, ansiosas, dependientes. Esas subjetividades que está construyendo este sistema neoliberal, estas subjetividades son las que tenemos que poder pensar desde otro lugar en el sistema educativo, justamente porque, como dice Jurjo, la escuela es el único lugar en donde podemos pensar que vivimos juntos, en pensar que compartimos un nosotros. La escuela es el lugar en donde la política educativa de un pueblo, de una sociedad democrática, decide que va a llevar adelante, va a sostener o puede sostener la justicia curricular. Esa justicia curricular, que en palabras de Jurjo, requiere el cumplimiento de 3 principios que hoy vamos enunciando, pero que iremos trabajando durante todo el cuatrimestre. Los principios más fuertes que
instala Julfo en este sentido es esta política educativa, estas condiciones de trabajo, estos modos de socializar el saber, tienen que ayudarnos a pensar otras condiciones de redistribución del capital cultural, del capital económico, de las condiciones de vida. Tienen que ayudarnos a pensar estrategias de reconocimiento de quienes no tienen voz, de quienes no vemos, de quienes no está la palabra en la toma de decisiones, y además en las políticas de participación. La participación, recuerden que es una participación informada, es una participación con argumentos, con letra. Si sus alumnos y alumnas no saben que hay un Estado responsable para compartir la anticoncepción con sus parejas, y que el Estado ofrece determinados lugares, determinados consultorios en donde pueden ir a optar y pueden solicitar el tipo de cuidado que ustedes y sus parejas decidan, y que en ese lugar pueden pedir por el uso de anticonceptivo oral o químico, o si ustedes no le ofrecen esa información a sus alumnas y alumnos, la participación va a ser siempre no genuina, una participación formal. Estaremos convencidas y convencidos de que pudimos tener la palabra, pero miren el lugar fundamental que tenemos desde la docencia para que estos tres principios puedan sostenerse. Por eso el lugar del saber, no por entronar un saber sofisticado, difícil, ese saber que pareciera que lo pueden portar solamente algunas personas, ese saber del que nos hablaban los exámenes de Agustín y de Juli, que solamente son portados por determinadas personas. No hablamos de ese saber, no hablamos del saber elitista, no hablamos del saber cerrado, hermético, que nadie entiende y que uno dice, cuánto que sabe esta persona, pero no le entendí casi nada. Hablamos de un saber socializado, hablamos de un saber producido, de un saber que compartimos de nuestras propias vivencias, un saber que viene de nuestras propias biografías, y que en esas biografías y en las biografías de nuestras alumnas y alumnos estará la construcción de ciudadanía. Entonces, Julfo nos da muchas pistas para pensar, muchos argumentos para entender por qué sí es problema de nuestro ejercicio profesional que Ramona no está en la escuela. ¿Por qué sí tiene que ver con nuestra tarea que nuestras alumnas y alumnos no transiten por situaciones de violencia, de género, de convivencia, obstétrica, y las formas de violencia por las que podamos ir analizando las distintas leyes que protegen y construyen nuestra ciudadanía. Permanentemente, estos tres principios nos van a ayudar a pensar en esas voces, etnias, géneros, clase, esas voces que no han estado, que no están en nuestras escuelas, que no han estado con nuestras compañeras y compañeros que hemos perdido en el tránsito escolar. Y fundamentalmente, este sistema que nos quiere mudos, invisibles, pasivos y resignados, encuentre en nuestra práctica escolar, en nuestra enseñanza cotidiana, un modo central de construir esa alteridad. No hay modo de construir ciudadanía si esas voces no se producen. Estos argumentos primeros, además puestos en pandemia, que hacen más compleja la situación y más dolorosa en esa justicia que nos proponíamos, en esas condiciones de justicia y de fraternidad y de solidaridad, dice Julfo con mucha claridad, si no se produce en la escuela,
voy a recuperar una frase de él que me parece fundamental. Aprender a vivir juntos, aprender a sostener un nosotros que colabora, desmonta significados y sospechas de las otras y los otros, para visibilizarlos, para reducir las injusticias sobre las personas. Aprendamos a vernos como iguales, aprender a no sospechar de los otros y las otras. Claramente el lenguaje lo está poniendo en términos de pandemia, pero necesitamos recuperarlo en nuestra condición escolar. ¿Qué haremos frente al fracaso escolar? ¿Seguiremos echándole la culpa a las alumnas y a los alumnos de que no pudieron, que no entendieron, que no se esforzaron, que no hicieron lo suficiente, que no hicieron los trabajos, que sus padres se separaron, que sus amigos se pelearon, que se peleó con el novio? ¿Cuántos argumentos vamos a buscar para no asumir esa responsabilidad? ¿Cuántos distintos modos de pensar podremos poner en funcionamiento para prevenir, detectar, resolver desigualdades e injusticias humanas? Este será nuestro desafío todos los días de clase. Por eso esta enseñanza y por eso esta profesión que hemos elegido es una profesión, porque permanente estamos tomando decisión y permanentemente estamos tomando partido para que esa otredad se apropie de un saber. Nuestra excusa va a ser matemática, física, química, biología, inglés. Solo nuestra excusa. Porque desde ese saber nosotras vamos a poder pensar cómo me acerco a estos estudiantes. Porque miren que la dominación empieza por acá. Alumnas y alumnos, mudos, invisibles, pasivos, resignados. No pude hacer nada. Julie hubiera dicho. Me miró mal, me trató mal, se rió de mí, me fui. Y por suerte Julie, después que rindió su primer examen y la desaprobaron tal cual como acaba de relatar, volvió a clase. Y volvió al otro día y se puso a estudiar y aprobó. Y volvió y armó otro grupo y siguió estudiando. ¿Cuántos de sus compañeras y compañeros no volvieron? ¿Cuántas no pudieron enfrentar esa humillación, ese dolor, ese sufrimiento, y no alcanzaron a ver la potencia que tenemos como profesoras, como estudiantes en un sistema educativo? Profe, ¿dale? yo hoy temprano entré al Facebook y vi que un maestro, un profesor, había compartido una publicación que me pareció bien, justo con esto. ¿Quiere que la lea? Con todo gusto, sí. Bueno, dice, el maestro es necesariamente militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más capaces organizan a su conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven. Donde las injusticias estructuras de una sociedad perversa empujan a los expulsados de la vida. El maestro o maestra debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. De Paulo Freire. Claro. Vieron que la justa rabia es de Paulo Freire. Está bueno. Un militante de la vida. Nosotros vamos a leer el autor que les vamos a proponer leer la semana, para el jueves, ¿no? La semana esta. Les vamos a proponer escuchar un videíto de Michael Apple, otro pedagogo
bien importante, que ha trabajado muchos años con Pablo Freire. Michael Apple es un pedagogo norteamericano, que ha adherido tempranamente a las perspectivas de las pedagogías críticas, y él formula este mismo principio de Freire, ¿no? La militancia y el activismo como sujetos que podemos hacer práctica de nuestra voz. Y Michael Apple, que de paso les invito, por si esas cosas de la vida llegan las 14 y quedamos sin conexión como al principio, les invitamos a mirar ese material de Michael Apple, porque él nos va a ayudar a pensar en qué consisten estas escuelas democráticas y cómo este rol coincide con lo que la compañera nos leía recién del Facebook. ¿Por quién vamos a tomar partido en esa línea, en esa delgada línea divisoria entre los que pueden y los que no pueden? ¿Para quién es una promesa inconclusa la escuela? ¿A favor de quién me voy a ubicar pensando en lo que enseño? ¿Cómo voy a recuperar esas voces? ¿Cómo voy a hacer que dejen de ser sujetas y sujetos pasivos y encuentren en la tarea, encuentren en sospechar sobre los sistemas que organizan el mundo hoy, encuentren modos de vida resistentes, modos de vida que inviten a la confrontación, a los planteos, a dejar de tener alumnas y alumnos resignados, resignadas, en una actitud pasiva, porque no tiene que ver esa resignación con una actitud de vida, tiene que ver con personas que han leído los significados del sistema que le han indicado, vos no podés. Y entonces empezar a pensar cómo prevenir, detectar y resolver esas desigualdades. Una ayuda es la ayuda curricular. Una, no, seguramente no será la única, pero es muy potente para sentir que las personas no están en ese lugar porque se merecen estar. Las relaciones de poder no nos están indicando que la vida es injusta, y si ustedes recuerdan, indíquenme por favor qué merecimiento tenía ese niño que el primer día de clase nos mostraba desde calle 13 y Mercedes Sosa su vida en la calle. ¿Por qué merecer esas condiciones de vida? ¿Quién no se preocupó por esas condiciones de vida? ¿Dónde ha estado ese Estado que nosotras pensamos tiene que ser central? No el panfleto que les leí hace un rato. Para este panfleto, el Estado tiene que ser mínimo. Para este panfleto, el Estado, digo panfleto por ponerle un nombre, por esta publicidad, ¿no? Porque no se paga. Para quien avale los principios de libertad, yo digo además partido libertario, ¿no? Ustedes saben que los pedagogos libertarios los conocemos como los pedagogos que en fines del siglo XVIII pudieron pensar una América Latina distinta. A alguno lo vamos a conocer mañana, quien curse didáctica, que es Simón Rodríguez. Pedagogos libertarios son los que nos ayudaron a pensar una América Latina diferente de esa Europa colonial, de esa Europa que se llevaba nuestras vidas, nuestras riquezas, nuestros proyectos. A ellos les llamaban pedagogos libertarios y les seguimos llamando, pues hoy los lleva un partido que le preocupa el Estado mínimo, el libre mercado y la libertad individual. Los tres por eso, Chachi, perdón.
Por eso retomo ahí un cachito el tema de la importancia que veíamos que le da Urjo al lenguaje y cómo el lenguaje utilizado desde un nosotros o el otro nosotros puede generar construcciones, necesidades, deseos tan distintos, ¿no? Entonces por eso está bueno cuando hablamos de nosotros y cuando hablamos de libertad y cuando tratar de siempre resignificar, conceptualizar los términos y tratar de estar claros en qué es lo que incluimos adentro de cada uno de esos términos. En eso creo que el documento de Urjo es muy, pero muy potente, ¿no? Y ver en ese nosotros, nosotras, que él está proponiendo, qué características, qué construcciones y qué cuestionamientos y sospechas a la vez al otro nosotros. Yo pensaba con los ejemplos que daban hoy los chicos no, el chico y la chica, con respecto a los docentes que estaban hablando, esos docentes, y digo esos porque me sonaba masculino cuando ellos describían el examen de económicas o la clase de ingeniería, también tienen un nosotros. Pero es un nosotros precisamente que deja afuera a todos estos otros y que lo ven como otros porque está posicionado desde ese nosotros del poder. Entonces, la importancia por allí de las palabras que desde este concepto neoliberal o conservador o neocolonial que plantea Urjo, no son tantas, no es una red léxica tan abundante, pero sí transversaliza todos los diferentes espacios, incluida la escuela. Entonces, por ahí el estar atentas a unas pocas de esas terminologías nos ayuda un montón a advertir y a sospechar en esa sana sospecha que propone el autor. Ahí ponemos libertades, ahí ponemos entre esas palabras, esas expresiones de las que hablas, ponemos mercado, ponemos nosotros, ponemos Estado, ponemos miedos. Ponemos felicidad atada al mercado, libertad atada a democracias formales. Ponemos felicidad atrás de medios, ¿no? De medios de comunicación y conquistas atrás del de ser clientes, injusticias atrás de merecimiento propio o meritocracia. Ponemos silencios confundidos con no te metás confundidos con de eso no se habla o deja que hablen otros. No hay ejercicio ni ampliación de derechos. ¿Cómo se va esa red? Empieza a poner en foco o ayudarnos a poner en foco hacia dónde dirigir la mirada, ¿no? Fundamental en este sentido, si pudimos tomar algún tipo de apuntes o responder las preguntas de Urjo, las que hacíamos en la sugerencia de la lectura del video, porque recuerden que estamos transitando un proceso de armado de nuestras propias estructuras, prácticas, ¿verdad? Les hemos invitado a pensar que el transcurrir de la cursada de currículum va a ir capitalizando, ayudándose con estas lecturas que atraviesan nuestras propias percepciones, nuestro sentido común, y las y los autores que vamos trabajando. Entonces, nos gustaría invitarles a que ese punteo que han podido hacer, o esas preguntas que orientaron nuestra mirada del video, vaya también a esa carpeta que estamos organizando. Recuerdan que les propusimos el primer día que íbamos a llevar a nivel personal y después grupal. Por lo pronto tenemos acopiado ya el material en términos de exclusión contemporánea, y hemos puesto la síntesis de cada uno de la producción de cada uno de los grupos.
hemos puesto después nuestra propia percepción individual en qué tenían en común mi grupo o las lecturas de mi grupo con la de los otros 4 temas que se habían presentado. Y agregaríamos ahora, siempre para esa construcción, esto va a dar forma al primer parcial que estamos pensando. Vamos a, quien ha respondido las preguntas del video o quien han hecho una toma de notas, pongan foco, por favor, especialmente en estas categorías teóricas de las que habla Julio Torres, porque con esta trama semántica iremos organizando el marco teórico de ese primer parcial. Entonces, que allí no falten, y por eso nosotros como jerarquizamos algunas de esas concepciones en las transparencias, pero que allí no falte entonces estos sentidos, ¿no? El de las políticas globales, el de la educación pública, por qué la educación está en tensión y la educación pública está en tensión, en palabras de Jurjo, cómo va tomando, qué forma va tomando esa construcción de sentido y cuáles son los sentidos que se estarían corriendo y por qué detenernos en el análisis de ese nosotros, como decía Silvia recién. Todos estos argumentos en este sistema neoliberal, conservador, clasista, como lo describe Jurjo, nos ayudará a pensar ese marco teórico inicial. Y cada una de las y los autores que trabajemos en este primer eje, del cual les invitamos a mirar el material de Michael Apple para el jueves, nos van a ir ayudando. Interrumpo. Comparto para mostrar exactamente la página donde está el material de Michael Apple. Perfecto, perfecto. ¿Miramos el video solamente o leemos también el resto? Oh, estaría fantástico si de Michael Apple se van a encontrar básicamente con un video y con un texto. El texto justamente lo escribe con otro autor, Escuelas Democráticas, es el contenido que aborda. El video no es nuevo, pero lo seleccionamos porque es de una entrevista que coincide con la publicación del libro. Entonces él alcanza a presentar el libro que vamos a leer en ese video. El texto se concentra en algunas características fundamentales de una escuela democrática. Básicamente habla de 2 características, de una estructura democrática, es decir, que haya espacios en donde se pueda participar, pero además de un currículum democrático, que ahí es donde vamos a poner, en ambos vamos a poner especialmente el énfasis en el análisis. Así que ahí está el documento, es un tipeado nuestro, ahora que veo, no es el documento del libro, pero si alguien lo tiene y lo quiere leer del libro, no hay problema. Y estamos ubicados, si vos quisieras, Norma, volver al eje, donde lo encuentran más fácil. ¿En qué parte del Moodle? ¿Viste? Ahí va la pregunta. Muy bien. Yo veo un poco borroso, no sé si soy yo. No, yo también veo así. Pero bueno, estamos grandes. Se ve borroso, sí. Bueno, pero para ubicarnos... Estoy viendo a ver si algo cambia o no he tocado nada en particular, pero estoy viendo. Bueno. Estaba viendo si podía entrar yo. No, a lo mejor en el eje anterior nos habíamos ubicado bien, ¿verdad? El eje anterior era el eje de trabajo escolar, la lucha contra la exclusión, y ahí estaban los casos con los que estuvimos trabajando, y ahí está la lectura, ahí está, ahí va pasando, ahora se ve perfecto, sí, bien. Ahí está, una carpeta por caso. Terminado esto,
vamos al eje justicia curricular y escuelas democráticas. Ahí tenemos un primer documento breve que denominamos el recorrido de la exclusión. En ese recorrido está la síntesis de cómo anudar a estos y a estas autoras que estamos viendo en este primer tramo de la materia. A partir de allí está el video de Juljo y las preguntas orientadoras por las que ya transitamos, y ahora vamos al segundo invitado, Michael Apple, Educación Democrática. Ahí está Applebin. Muy bien, hay una compañera que se está yendo porque se va a otra clase. Chao Juli, que te vaya bien, nos está saludando por chat. Y ahí tenemos el material para el video y el documento para leer. ¿Estamos ubicadas y ubicados entonces? Perfecto. Vamos. Ahora, Chachi, disculpa, yo te voy comentando. Entonces, solamente si no hubiera dudas y si no se comunican por el mail de la página o no, a cualquier inquietud que tengamos, siendo las 14 horas, así de drástico y de abrupto, nos estamos yendo y nos vemos el jueves a las 8. Con Michael Apple. El jueves viene 2 invitados, Dean y Apple, para el desayuno. Muy bien, que anden bien, que sigan lindo, nos vemos. Chau, chau. A cuidarse, chau Andrés. Chau Sofía. Chau Samuel. Chau el otro Andrés. Nosotras nos quedamos en mí. Y sí, porque de acá nos van a sacar. Acá nos van a echar. Salimos y bueno, Chachi mandará, sí. Chao, gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao, Andrés. Adiós, adiós a todos. Ahora en Meet charlamos todos, Silvia. Listo.